Económica en junio, la inflación cayó sorpresivamente un 0,1% según lo que reportó el Instituto Nacional de Estadísticas. Con este resultado, el IPC acumula durante el año un alza de 2,4% y en los últimos 12 meses de 4,2%, todavía alejado de la meta del Banco Central. En el sexto mes del año, 6 de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC presentaron incidencias negativas, destacando bajas en vestuario y calzado junto a equipamiento y mantención del hogar. Queremos seguir profundizando también de este tema y vamos a tomar contacto de inmediato. Antes de aquello, escuchamos al ministro de Hacienda con respecto al resultado del IPC de junio. Hay que destacar que este IPC negativo se produce a pesar de que ya se captura una parte del incremento de tarifa eléctrica. Está recogido un incremento de 7%, correspondiente a los cargos por transmisión y distribución. El tema de las tarifas eléctricas no deja de ser importante, pero cuando queremos mirar la inflación en su conjunto, tenemos que mirar también qué es lo que está ocurriendo con el resto de los precios. Y por lo tanto, por lo menos en este mes, tenemos respecto del mes anterior una ganancia, por así decirlo, en poder adquisitivo, pequeña por supuesto, porque es 0,1%, a pesar de haberse producido ya un incremento en las tarifas eléctricas. Bueno, queremos analizar estas cifras, las palabras del ministro también. Vamos a tomar contacto con Carolina Molinari, investigadora del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás, Carola? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Cristian. Todo muy bien. Qué bueno, muchas gracias por estos minutos con nosotros. ¿Te sorprendió esta cifra, Carola, el menos 0,1%? Mira, esta cifra igual estaba en línea con lo que se proyectaba en el mercado, o sea, con lo que proyectaban ciertos otros centros y también lo que nosotros estábamos viendo con respecto a lo que debería pasar en junio. Sí, la sorpresa más grande debe haber sido el ítem de suministro de energía, sí, ¿cierto? Que es suministro de electricidad, que nosotros esperábamos que esto empezara a implementarse a partir del mes de julio, pero ya con un decreto previo que había hecho el Ministerio de Energía, empiezan a haber estos reajustes durante el mes de junio, que es, de hecho, el componente que más incidencia al alza tiene en la variación mensual del IPC. Por otro lado, tenemos que hay una noticia positiva, ¿cierto? Si bien la magnitud de esta variación mensual negativa es bastante acotada, apenas un 0,1%, esto igual repercute a la baja en el valor del UF. Entonces, en ese sentido, vamos a tener que aquellos productos, ¿cierto?, que se reajustan en valor del UF, ya sea planes de salud, ciertas matrículas, ciertos servicios, verían disminuido o ajustado a la baja su valor, producto de que la UF también se ajusta en torno a esta variación mensual. Es así, y por otro lado... No, perdona, pensé que habías terminado. Sí, no, y claro, y también tenemos por otro lado que el ítem de alimentos, ¿cierto? Es un ítem que incide al alza, que tiene una variación mensual de un 1,3%. Y aquí hay que destacar que son los productos, ¿cierto? Los alimentos, lo que también mantienen esta persistencia inflacionaria, que les ha costado ajustarse a la baja. Y tenemos aumentos importantes, por ejemplo, en el caso de lo que son los tomates, de lo que son el zapallo italiano, parte también del aceite de oliva, entonces también repercute fuertemente en la canasta. Claro, tú hablas de la UF baja 37,6 pesos de aquí, del 9 de julio al 9 de agosto, y va a descender de 37.605 pesos a 37.568. Varios temas vamos desglosando primero, Carolina, con respecto a las tarifas eléctricas, al suministro eléctrico, como lo define ahí el informe del Instituto Nacional de Estadística. La verdad es que sorprendió que se incluyera ahora, y mucha gente que le llegó la cuenta en el mes de julio y que tuvo un incremento importante, pensaba que era el incremento de las cuentas que estábamos discutiendo y que venía con el reajuste, pero esto es el ajuste de transmisión, o sea, hay un adelantamiento acá de ese incremento y falta el resto todavía que suba la cuenta de la luz, así que ojo con ese detalle. Y otro es el de los alimentos, que tú hablabas, 1,3%, que no deja de ser, sobre todo para quienes disponen gran parte de su presupuesto a ese ítem. Y acá, y es la pregunta, Carolina, ¿está incorporada, por ejemplo, el incremento a propósito de los temporales en los alimentos y sobre todo en las hojas, lechuga, acelga, espinaca, que sin duda han tenido un aumento en los valores? Claro, partamos primero con el tema de las tarifas eléctricas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, efectivamente, nosotros durante el mes de junio ya vimos parte de lo que es este ajuste tarifario.
Entonces ahora deberíamos esperar un ajuste tarifario más alto para el mes de junio. Esta variación mensual que tuvimos de las tarifas eléctricas de un 7% aproximadamente, deberíamos esperar que fuese más alto, en torno al 10% para el mes de julio. Entonces eso también afecta al alza, ¿cierto?, lo que es la variación mensual del IPC para el mes de julio. O sea, nosotros ya partimos con este ajuste tarifario durante el mes de junio y debería incrementarse para el mes de julio, ¿cierto?, de acuerdo a los ajustes que plantea también el gobierno. Con respecto a los alimentos, estábamos viendo que efectivamente, ¿cierto?, tenemos esta alza de 1,3%, y en el ítem de hortalizas hay hortalizas que efectivamente se vieron afectadas por los temporales, por estas lluvias. Vemos el caso, por ejemplo, de la lechuga, con un incremento cercano al 15%, 16% aproximadamente. Entonces, en ese sentido, hay alimentos específicos que se vieron afectados por los temporales, pero también hay que considerar que en el caso de la lechuga hay un factor estacional. Durante los meses de invierno, la lechuga es un producto que no se cosecha mayoritariamente al aire libre, sino que se cosecha principalmente, por ejemplo, en invernaderos. Entonces eso ya disminuye su producción durante los meses de invierno, y ahí también hay un ajuste estacional. Entonces, por un lado, hay un ajuste efectivamente de las lluvias, hay un efecto de las lluvias en los precios, pero también hay que considerar que hay muchos de estos alimentos que tienen un factor estacional debido a sus tiempos y periodos de cosecha. Claro. Por ejemplo, el tomate también es un alimento que aumentó mucho de precio, pero el tomate no responde a un efecto de las lluvias, responde a un efecto estacional en que en este periodo solamente, o mayoritariamente, ¿cierto?, se está produciendo en el norte del país, en la región de Arica y Parinacota, que es la región que abastece durante estas fechas a todo Chile. Entonces también hay un factor mixto, por así decirlo, entre lo que fueron las lluvias y lo que fue el tomate, por ejemplo, o lo que es el factor estacional. Y todo esto hay que mirarlo también pensando en lo que es la canasta básica de alimentos. Claro. Entonces, un tema, ¿cierto?, es que el ítem de alimentos haya tenido esta variación y este incremento mensual, pero si nosotros hacemos un zoom a la canasta básica de alimentos, vamos a tener que va a existir un alza en términos mensuales de un 1,7% y en términos anuales en torno al 7,3%. Entonces, hablamos de que estos productos básicos, parte de la dieta de las familias y de los hogares chilenos, ¿cierto?, ven incrementado su valor para el mes de junio. Claro, y eso también prende ciertas alertas. Sí, sin duda que sí, 7,3% es un incremento importante para, insisto, sobre todo aquellos que destinan gran parte de su presupuesto a ese ítem que se transforma obviamente en una necesidad básica. Ahora, Carolina, hemos hablado solamente de incrementos, siendo que el IPC fue negativo, o sea, hablamos del índice de la luz, hablamos de los alimentos, el alza. ¿Qué justifica? ¿Cuáles son entonces los fundamentos de este IPC negativo? Claro, ahí lo que hay, ¿cierto? Hemos hablado del alza, pero hay una compensación. Entonces, por ejemplo, las tarifas eléctricas que fueron al alza se vieron compensadas por ciertos productos que también disminuyeron su valor. Y entre estos encontramos todo lo que son los cítricos. Entonces hablamos del limón, de la naranja, que en esta temporada, en los meses de invierno, es su temporada de cosecha y donde tienden a estar relativamente más baratos que otros meses. Entonces vemos que tanto el limón como la naranja, ¿cierto?, presentan variaciones mensuales negativas. Y por otro lado también tenemos el tema de la gasolina. La gasolina también presentó disminuciones importantes durante el mes de junio. Entonces, en ese sentido, esto también, ¿cierto?, presiona a la baja en lo que viene siendo el IPC de junio, porque tiene una incidencia negativa en la variación mensual. Entonces ahí tenemos componentes, ¿cierto?, que van haciendo que disminuya su valor. Y por otro lado también hay que recordar que en junio fue el Cyber. Claro. Entonces cuando tenemos este periodo, ¿cierto?, hay productos como el vestuario, todo lo que son los zapatos, las poleras, las zapatillas, se ven afectados producto de esta fecha en específico, y eso también hace que junio sea un mes particular, ¿cierto? Este dato sea particular porque tiene todos estos componentes, una disminución en los combustibles, pero por otro lado también tuvimos un cyber que afectó este tipo de productos. Muy bien, Carolina, te queremos agradecer estos minutos junto a nosotros. Carolina Molinari, investigadora del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias, que te vaya muy bien. Muy bien. Igualmente. Nosotros, cuando son las 5 de la tarde con 31 minutos, nos separamos un instante y ya regresamos con más.